rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Y ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que esta palabra alcance a muchos corazones necesitados. Te pedimos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hablamos de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, leyendo los versículos del 30 al 41. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía, y juntando a la multitud, dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con los muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendando a los hermanos a la gracia del Señor. Y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí ya podemos ver la forma como los apóstoles están comenzando a caminar por aquí y por allá, haciendo la confirmación de las iglesias. Y hablando de la confirmación de las iglesias, cuán importante es confirmarlas, cuán importante es confirmar a los nuevos convertidos también, discipularlos, todo eso es muy importante. Pues estamos leyendo aquí el versículo 30, que dice, ellos entonces enviados descendieron a Antioquía. Habían sido Silas y Judas, que habían sido enviados a Antioquía, y juntaron a toda la multitud y entregaron la carta que llevaban. Y habiendo entregado esa carta a ellos, dice aquí, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Se gozaron al leer la carta que venía de Jerusalén, porque estaban muy inquietados por los que eran de la circuncisión, por los legalistas. Eso siempre molestan a la gente. En nuestros días también hay muchos legalistas que andan confundiendo a la gente. Ahora también hay quienes que andan haciendo propaganda que dice que no hay que dar diezmos en la iglesia. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Eso es para confundir a la iglesia. Claro que hay que dar los diezmos, porque de eso se sostiene la iglesia. Y es esencial. Y también porque el Señor Jesucristo dijo que había que hacerlo. Esto era necesario hacer, dijo, refiriéndose a los diezmos, sin dejar de hacer lo otro. Palabras de Jesús. Pues entonces, hay muchos que ahora tratan de confundir a los creyentes, y uno tiene que tener cuidado con ellos, porque son legalistas. Dice aquí, Judas también y Silas, como ellos también eran profetas. Y estos son los que trajeron la carta. Les dieron la carta, la leyeron, pero ellos, como eran profetas, estaban consolando y confirmando a los hermanos con abundancia de palabra. Eran profetas de Dios, pero profetas no necesariamente prediciendo el futuro. Eran profetas de Dios que estaban hablando de la palabra de Dios. Estaban consolando a los hermanos con abundancia. Luego dice el versículo 33, que pasaron ahí algún tiempo. Y entonces fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Después de dar un tiempo, les dijeron, regresen, ya no hacen falta aquí. Y entonces tuvieron que regresar allá. Pero dice aquí el versículo 34, mas a Silas pareció bien el quedarse ahí.
Silas no regresó, solo Judas regresó. Entonces Silas se quedó, vio que la obra de Dios era grande y quería quedarse a trabajar. Se quedó ahí. Y el versículo 31 dice que Pablo y Bernabé, que eran los dos primeros compañeros, Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y recuerde usted que esta Antioquía era de Siria. Entonces, ahí en Antioquía se habían quedado Pablo y Bernabé enseñando la palabra del Señor. No perdían tiempo, anunciando, dice el Evangelio, con otros muchos. A las personas les estaban anunciando el Evangelio. Luego dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, y Bernabé era su acompañante. Pablo y Bernabé estaban juntos en el ministerio de Dios. Pues dice, le dijo a Bernabé Pablo, volvamos a visitar los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo están. Tenía razón Pablo, había que acercarse para hacer una confirmación de todos los hermanos en los lugares en donde habían aceptado a Jesucristo. Y entonces, aquí dice el versículo 37 algo de interés. Dice que Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos, o sea, Juan Marcos, quería que lo tomaran a él. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Le parecía un poco incongruente, inconsistente el caso de Juan. Entonces Pablo no estaba de acuerdo con tomar a Juan en este nuevo viaje misionero. Y dice aquí el versículo 39 que hubo tal contención entre ellos, hubo contienda entre los dos, entre Pablo y Bernabé. Por supuesto, como todo viene por providencia divina, esa contienda resultó para mejor, para bien de todos. Dice que hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. ¿Sí? Se apartó Pablo de Bernabé, los que habían andado juntos siempre. Y dice que Bernabé tomó a Marcos, o sea, a Juan Marcos, y navegó a Cipro, mientras que Pablo no. Pablo escogió a Silas, que era el otro que él quería llevar. Escogió a Silas y partió, encomendando a los hermanos a la gracia del Señor. Ahora había dos grupos misioneros caminando. La providencia divina es así. Se separaron y ahora había dos haciendo viajes misioneros para la gloria de Dios. Y dice aquí entonces que anduvo Pablo la Siria, o sea, anduvo ahí por Siria, por Cilicia, también que era una isla, andaba confirmando a las iglesias. Eso es algo que debemos hacer nosotros también, visitar a las iglesias para confirmarlas en el camino del Señor. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, gracias por la providencia divina. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir adelante en tus caminos. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.